Y el viernes hablaba y me dice que tuvimos un problema. Muy buen día. Siendo las 9:34 del día, miércoles 3 de agosto, damos inicio a la sesión del día de hoy. Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Señorita secretaria, un buen día. Por favor, hacer llamado a lista a los honorables ediles pertenecientes a la Comisión de Bienestar. Buenos días para todos y todas, para los invitados y la persona inscrita en la comunidad. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 3 de agosto de 2022 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a los honorables colegas, nos acompañan en la mañana el día de hoy. A usted, señorita secretaria, saludando a los convocados el día de hoy, la Subred Norte. Y el saludo especial, fraterno, a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil Joan Manuel Angulo Oliveros. Deseándole muy buenos días a todas y a todos y dándole un saludo muy cordial a los funcionarios, a la comunidad que hoy nos acompaña, por supuesto a mis compañeros ediles y edilesas, señora secretaria, Joan Angulo, Partido Liberal, presente. Le informo, presidente, que hay quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente y se va a registrar la presencia de los demás ediles y edilesas de la corporación. Edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días para los presentes en esta mañana en la sesión de la JAL, a los engativeños que se conectan a través de las redes. Un abrazo para mis compañeros ediles. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Muy buenos días, luego disculpas por llegar tarde. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por Impactos Históricos, en nuestra sesión de la Comisión de Salud, Bienestar y Medio Ambiente de la JAL de Engativá. Saludo a la ciudadanía engativeña, a los compañeros de la administración que han asistido a dar sus ilustraciones, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Edil José Cornelio Hernández. Melissa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, para los funcionarios que se presentan en la mañana de hoy a esta sesión. Hoy, 3 de agosto del 2022, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edilesa Lilna Ornella Pinzón Arias. Melissa, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días a la Subred Norte. Saludarlos que nos están acompañando el día de hoy aquí en el recinto de manera presencial en la alcaldía, nuestro recinto en la JAL de Engativá. A la comunidad que hace presencia, que también nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial. Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios de la Subred Norte, comunidad inscrita y por supuesto a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Buen día. Edilesa Ana Elsa Torres. Arranqué a las 8:30. Buenos días, Melissa. Ana Elsa Torres Melo presente. Un solo saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente.
Le informo, presidente, que se completó el llamado a lista y verificación del quórum. Señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración de los honorables ediles de la comisión. Miércoles 3 de agosto del 2022, sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación del acta número 25 del miércoles 20 de julio del 2022. Quinto, tema principal, informe de seguimiento, casos COVID-19 y plan de vacunación COVID-19 en el actual quinto pico de pandemia. Como invitados, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte, nos acompaña Alejandro Castañeda y Danelli Duarte. Tenemos una persona inscrita por parte de la comunidad, la señora Astrid Gómez. Sexto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, presidente. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído para la sesión del día de hoy. Los honorables ediles pertenecientes a la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, por favor, levantar su mano para aprobar el orden del día. Muy bien, ha sido aprobado el orden. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Se informa que con el radicado 358 se envió al correo de ustedes la citación del Consejo Red Buen Trato para la sesión del 5 de agosto del 2022. Con radicado 359, el IDU remite un link para ingresar y revisar el cronograma de actividades silviculturales del 1 al 7 de agosto del 2022 y el radicado 360, de igual manera lo remite el IDU, volante número 119, cierre parcial del andén del costado occidental. Esa correspondencia ya fue enviada al correo de los ediles y edilesas. Muy bien, siguiente punto del orden del día, por favor. Cuarto, aprobación del acta número 25 del miércoles 20 de julio del 2022. Ponemos a consideración el acta número 25 de la comisión de la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Los honorables ediles pertenecientes a la comisión, por favor, levantar su mano para aprobar esta acta con modificaciones y correcciones. Muy bien, ha sido aprobada el acta. Señorita secretaria, siguiente punto, por favor. Quinto, tema principal, informe de seguimiento, casos COVID-19 y plan de vacunación COVID-19 en el actual quinto pico de pandemia. Bueno, muy bien, un saludo muy especial a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy por parte de la Subred Norte. Para el día 26 de julio de 2022 fue convocado con el oficio 338 al doctor Jaime García, Secretaría de Salud, Subred Norte, con el propósito de convocarles el día de hoy y presentarles una propuesta a través de un cuestionario, el cual le hicimos llegar y me tomo la molestia de leer. Se solicita un informe o presentación que dé respuesta a las siguientes preguntas para brindar la información clara y oportuna a la comunidad engativeña y, por supuesto, a la corporación sobre los siguientes aspectos. Primero, presentar un informe sobre los casos confirmados de COVID-19, casos acumulados, casos activos, casos recuperados, fallecidos en Bogotá y en la localidad de Engativá a la fecha. 2. Presentar un informe sobre el plan de vacunación que se tiene previsto frente al quinto pico de COVID-19 para Bogotá y para la localidad de Engativá. 3. Describir cuáles son los puntos de vacunación que se tienen previstos en este quinto pico de pandemia para la población en la localidad de Engativá. 4. Indicar cuáles son los puntos previstos que se tienen previstos para las pruebas COVID-19 que se tienen a la fecha. Y 5. Presentar un informe sobre la emergencia internacional sobre el brote de la viruela del mono e identificar síntomas y medidas para enfrentar el contagio. Volvemos a saludar a los funcionarios de la Secretaría de la Subred Norte, Secretaría de Salud,
Bienvenidos. Les vamos a dar el uso de la palabra, por favor, para que pues muy gentilmente nos ilustren con el tema convocado para el día de hoy. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo de parte. Discúlpeme un momento, por favor, señorita secretaria. Hacemos llamado a lista de ediles que hacen presencia en el recinto. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Gracias, presidente. Gracias, Melissa. Un buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora, que hacen presencia en el recinto, a los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente. Edilesa Lilia Bella Bojacá. Buenos días para todos y todas. Hoy, 3 de agosto de 2022, en sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, un saludo cordial a la comunidad que nos sigue en nuestros canales virtuales y a las y los servidores de la Subred Norte, sector salud, presentes en esta importante sesión. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Bien, continuamos con el uso de la palabra a los funcionarios de la Subred Norte, a el doctor Alejandro Castañeda y a la doctora Danelli Duarte. Por favor, tienen el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Castañeda, epidemiólogo de la Subred Norte y... Muy buenos días, mi nombre es Danelli Duarte, yo soy enfermera de la Subred Norte. Bueno, les damos un saludo de parte del doctor Daniel Blanco, que es el nuevo gerente de la Subred Norte, el que reemplazó al doctor García. Y vamos a dar inicio con los requerimientos del oficio que enviaron a la Subred Norte. Entonces, estamos presentando desde la Subred Norte el comportamiento COVID desde la dirección de riesgo. Entonces, para Colombia tenemos 6.265.798 casos de COVID acumulados durante todo el tiempo de la pandemia. De ellos, 140.000. Discúlpeme, doctor, permítame, le interrumpo, qué pena. No está avanzando la presentación. No está avanzando la presentación en Teams. ¿Ya? Permítame un momento, ya miramos a ver. ¿La puedes presentar, Meli? Sí. Listo, ya la subimos aquí por este lado. Ya la subimos por acá. Me dictó que la va a compartir en tiempo. Hay un micrófono abierto de Teams. Creo que es el tuyo. No lo tengo. No. No. No, mira. Melissa lo tiene. Un receso de 3 horas. Bien. Listo, muy bien. Podemos continuar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, continuamos con el comportamiento COVID. Estábamos hablando que para Colombia teníamos 140.845 casos. Eso nos arroja una mortalidad de 279,6 por 100.000 habitantes y una letalidad de 2,2 por 100 casos.
Entrando a Bogotá, podemos ver que hay 1.836.197 casos, de ellos 29.726 muertes. Eso nos arroja una tasa de mortalidad de 336,6 por 100.000 habitantes y una letalidad de 1,6 por 100 casos. Ya entrando a la localidad negativa, podemos ver que tenemos 202.205 casos, de ellos 3.497 muertes para la localidad. Eso nos arroja una tasa de mortalidad de 392 por 100.000 habitantes y una letalidad de 1,7 por 100 casos. Algo importante es que tenemos una letalidad baja respecto a la de Colombia. Eso quiere decir que las medidas de contención, como el uso del tapabocas, el lavado de manos, el aislamiento voluntario, el aislamiento de casos sintomáticos y la vacunación han hecho un efecto positivo frente a los resultados de letalidad por los casos de COVID. Otra cosa importante es que para las mujeres tenemos 110.410 casos, eso nos equivale al 54,6%, y para hombres tenemos 91.795 casos, eso es el 45,4%. Esa distribución obedece a la pirámide poblacional, pues hay un poco más de mujeres que de hombres en la pirámide. Con respecto a la ocupación UCI por COVID, en el distrito la tenemos en 54,4. Eso quiere decir que tenemos una ocupación COVID intermedia baja. O sea, tenemos capacidad de respuesta para afrontar el nuevo pico en este momento. Respecto al uso del COVID. Bueno, recordar que esto está con corte a 28 de julio, recordar que esto está extractado de la página de la Secretaría de Salud, Salud Data. Esta página se actualiza los viernes en la mañana con la información del jueves, tenerlo también en cuenta. Siguiente, por favor. Listo. Podemos ver que para la localidad de Engativá, los casos se presentaron en los grupos, sí. Bueno, para la localidad de Engativá, los casos se concentran en un grupo que se llama el grupo económicamente activo, que son mayores de 18 años y menores de 60 años. Esos grupos, eso tiene una lógica de actividad y de exposición. Son las personas que trabajan, son las personas que estudian, son las personas que llevan el sustento al hogar, tienen que exponerse. Esa es la lógica de ese grupo poblacional. También, bueno, tenemos por otra parte el estado de casos. Tenemos 197.752 casos recuperados, eso nos equivale al 98,2%. Tenemos una recuperación bastante positiva frente a la presentación de los casos. Bueno, casos leves tenemos 2, moderados tenemos 124 casos y graves tenemos 28 casos. Eso nos arroja un parte de tranquilidad porque los casos graves están por debajo de 0,5, o sea, son muy poquitos los casos con respecto a la población. Con respecto a las defunciones, podemos ver que las defunciones, el grupo que más nos aporta defunciones es el grupo de los adultos mayores, pero eso también tiene una lógica biológica, es el momento final de la vida, es el momento en que las personas tienen mayor cantidad de comorbilidades, tienen mayor riesgo, su sistema inmunológico ha bajado, dado que en la curva de la vida, después de que se llega a los 50 años, comienza a descender capacidad de respuesta del cuerpo frente a diferentes enfermedades. Esto es un concepto de biología. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al plan de vacunación, entonces, para Bogotá,
y para la localidad de Engativá, esto está de acuerdo a la resolución 1140 de 2022. Este se llama Plan de Vacunación COVID y está enfocado a la aplicación del segundo refuerzo y está enfocado a ciertas poblaciones. Entonces, la población que en esencia está como priorizada son los mayores de 50 años. Esto es importante. Estas personas mayores de 50 pueden recibir la segunda dosis de la vacuna, la cual deberá ser aplicada a partir del cuarto mes posterior al primer refuerzo. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Los mayores de 50 son los que van a iniciar la vacunación ahorita. Las personas entre 12 y 49 años, esto es importante y lo deben tener en cuenta, podrán recibir la segunda dosis contra COVID previa recomendación médica, o sea que tiene que tener una prescripción médica para su vacunación. Y esto se acredita como una manifestación juramentada y en el consentimiento informado. Esto deben tenerlo muy en cuenta porque, como siempre, las vacunas son limitadas, siempre se prioriza población en riesgo. No todas las poblaciones se pueden vacunar en todo momento, o sea, se tiene que priorizar. Probablemente en otros momentos, pues estas poblaciones tengan acceso sin restricción. Y el talento de salud también está, bueno, puede vacunarse en cualquier momento. Entonces, siguiente, por favor. Teniendo en cuenta eso, vamos con los puntos de vacunación. Hay bastantes puntos de vacunación a lo largo de la ciudad. A partir del martes 2 de agosto está, bueno, les voy a leer todos los del distrito y después nos enfocamos en los de la localidad. Para el distrito está la Biblioteca El Tintal, el Centro Comercial de Excelencia de la 94, el Centro Comercial Portal 80, el Centro Comercial Santa Fe, el Centro Mayor, el Centro Comercial Dorado Plaza, el Centro Comercial Avenida Chile, el Centro Comercial Viva Fontibón, el Centro Comercial Cafán Floresta, el Parque La Colina, el Centro Comercial Nuestro Bogotá, el Centro Comercial Titán Plaza. Estos están dentro de los horarios de 8 a 5 de la tarde. Se pueden acercar, esto está abierto a todas las personas, tengan aseguramiento a seguridad social o no, o sea, tengan EPS o no tengan EPS, pueden acercarse los mayores de 50 y serán vacunados. Hay otro grupo que está de 8 a 4, que está el Supercade de Bosa, el Supercade de Fontibón, el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, el Centro Comercial Plaza de las Américas, el Centro Comercial Galerías, el Centro Comercial El Edén, el Paseo Villa del Río, el Centro Comercial Galerías y Sinergia. Recordar que diariamente en la plataforma de la Secretaría de Salud se van actualizando si se cambian estos puntos, para que tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, los puntos de vacunación para la localidad de Engativá que están habilitados son el Centro Comercial Portal 80, el Centro Comercial Titán Plaza y el Centro Comercial Nuestro Bogotá. Para los que de pronto no lo han ido a escuchar, es el centro comercial que queda en la Cali con 63, porque hay personas que, pues, ese centro comercial es relativamente nuevo. La subred cuenta con otros puntos de vacunación, que está el Centro Comercial Galerías, para los que les queda más cerca, está el Hospital de Suba, está las jornadas extramurales que se están concertando para ver dónde hay mayor concentración de personas en calle y se puedan hacer este tipo de vacunaciones. Siguiente, por favor. Bueno, los puntos previstos para las pruebas COVID. Bueno, aquí hay algo muy importante y esto se hace actualización diaria porque estos puntos a veces varían en ocasiones. Está el punto Cafán Calle 51, que es el que queda cerca del Éxito, cerca del Éxito como de Marley. Está Cafán Granada Hills, está Viva 1 a Suba, está Viva 1 a Américas, que queda en la Avenida Las Américas con 61,
está Viva Viva Marley y está Viva Toberín. Esos son los 5 puntos que tenemos, pero hay que tener algo importante. Las muestras son limitadas y las muestras se priorizan por medio de la EPS. Las muestras no se le toman a todas las personas indiscriminadamente porque hay un número restringido de muestras y lo ideal de estas muestras es poder evaluar cómo se está comportando el virus en las personas que presentan síntomas y que los médicos consideran que se debe tomar la muestra. Entonces, bajo prescripción médica, le ordenan la muestra al paciente y el paciente puede ir a cualquiera de estos puntos a que les tomen su muestra. Eso tiene que ser importante. No se pueden acercar así como así porque no les van a tomar muestras, dado que pues hay una restricción y bueno, como todos sabemos, los recursos de COVID están muy limitados en este momento, dado que ya, aunque hay un quinto pico que se está hasta ahora como gestando, pues no se ha hablado todavía de recursos para COVID como lo hubo hasta hace 2 o 3 meses. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el informe de la emergencia internacional. Va mi compañera. Muy buenos días. Vamos a hablar pues, sobre el informe de la emergencia internacional de la viruela del mono, los síntomas y pues, las medidas que se han establecido pues, para enfrentar el contagio. La viruela del mono o viruela símica es una enfermedad vírica, es transmitida por un virus que es el virus de la viruela símica, por eso es su nombre. Es un virus que se transmite de animales a personas, por eso se dice que es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad que se caracteriza por presencia de fiebre, lesiones de piel y generalmente esto va acompañado de la inflamación de los ganglios linfáticos. Como mencionaba, pues principalmente se transmite de los animales a los humanos, pero también puede ser transmitida entre humano y humano por contacto estrecho, entonces también se puede presentar. ¿Cuáles son los principales síntomas? Entonces, hay fiebre, dolor de cabeza, cansancio intenso, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos. Con frecuencia, 1 o 3 días después del inicio de la fiebre, aparecen pues, las lesiones de la piel. Los síntomas pueden aparecer entre 5 y 21 días después de estar expuesto a una persona que esté contagiada. Siguiente, por favor. Bueno, la situación en Colombia en este momento, pues este es un reporte que fue extraído del Instituto Nacional de Salud el día de ayer. Ellos sacan un boletín diario en las horas de la tarde. El reporte para los casos de Colombia confirmados al día de ayer a las 4 de la tarde teníamos 20 casos confirmados. De estos 20 casos, 14 casos pertenecen a la ciudad de Bogotá. De esos 14 casos que tenemos en total para Colombia se han evaluado 79 casos, se han descartado 41 y pues confirmados son 20. Para poder descartar estos casos, pues se hacen unos análisis de laboratorio y también se hacen unos análisis diferenciales, es decir, se busca, porque con los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades como son la varicela, el sarampión, entonces se les hacen análisis para ver si no tienen esa enfermedad y también se les hacen análisis específicos para la viruela del mono. Se les hacen análisis de sangre, se les hacen análisis de las lesiones de piel y pues también se les hace un hisopado orofaríngeo. Y pues esto es procesado en el Instituto Nacional de Salud y se demoran de 2 a 3 días los resultados y con eso pues se descarta el virus y también pues se hace una investigación epidemiológica de campo. Cada contacto se le hace seguimiento del caso positivo, el seguimiento se le hace por 21 días y pues si van apareciendo más casos se incluyen en el brote epidemiológico o se descartan dependiendo pues de lo que digan los resultados del laboratorio. En la subred norte, al momento, ayer a las 4 de la tarde teníamos 16 eventos sospechosos de viruela símica. 6 de estos, tenemos 6 casos confirmados, 3 se encuentran en la localidad de Chapinero, 1 en Usaquén, 1 en Gativá y 1 en Suba. No, eso es información confidencial que no se puede... Sí. Bueno, es que aquí no veo.
Sí, me desconcentraron. Bueno, decía que tenemos 6 casos positivos en la subred norte, en Engativá pues solamente tenemos 1 hasta ayer. Hay pues como les dije 16 eventos en sospecha que se encuentran en espera del resultado del laboratorio que está procesándose en el Instituto Nacional de Salud. Estos casos, lo que hemos observado es que son personas con antecedentes de viaje al extranjero, ya sea Europa o Estados Unidos, son personas que han tenido conductas sexuales de riesgo, o sea, en el momento en Colombia no tenemos un caso que digamos sea autóctono, sino que son casos importados, o sea, estuvieron las personas en el extranjero y llegaron con sintomatología, o son contactos de personas que viajaron al extranjero, pero no es un caso como tal autóctono de nosotros. ¿Qué otras cosas tenemos, qué otras cosas hemos observado? Generalmente son personas que tienen alguna patología como VIH o sífilis, alguna enfermedad de transmisión sexual que ya tienen previamente. Son personas pues que tienen conductas sexuales de riesgo. Más que todo, eso es lo que se ha observado en las últimas investigaciones epidemiológicas que hemos realizado en la subred norte. ¿Qué medidas se han tomado? Pues lo que se recomienda por parte del Instituto de Salud y las medidas que nosotros hemos tomado es la persona que se encuentre con síntomas una vez que inicien las erupciones de piel, que generalmente pues empieza la fiebre y a los 3 días empiezan a aparecer las erupciones de piel, que son muy parecidas a las de la varicela y el sarampión. Se le recomienda aislamiento a la persona que tiene síntomas, se hace seguimiento a los contactos durante 21 días, el seguimiento se hace telefónico diariamente, estamos llamando pues para que nos reporten si hay alguna novedad, en caso de que se presenten lesiones de piel o algún síntoma, se le aconseja a la persona pues acudir a consulta médica para que se le realice pues toda su toma de muestras de laboratorio pues a descartar o confirmar los casos. También pues se recomiendan las medidas de pues, lavado estricto de manos, que la persona no tenga relaciones sexuales en el tiempo en el que se encuentra en su periodo de aislamiento, porque también pues este virus se puede transmitir por contacto estrecho, por contacto con sábanas o ropa de cama que esté contaminada, entonces se le recomienda que lave su ropa de cama aparte del resto de la familia. Y pues eso sería todo por parte del grupo de la subred norte. Bueno, muchas gracias. Bueno, tener en cuenta que el uso de las medidas no farmacológicas es muy importante para la prevención, no solamente del COVID o de la viruela del mono, o sea, para cualquier tipo de enfermedad. Importante el lavado de manos, como siempre, cada 3 horas. Esa es una prédica que llevamos ya 2 años, cada 3 horas, durante más o menos de 20 a 40 segundos con jabón. Procurar pues no tocar superficies, procurar mantener desinfectando y limpiando las superficies con hipoclorito de sodio en los lugares así pues de trabajo. Otra cosa importante, el aislamiento voluntario cuando se tiene sintomatología respiratoria, porque como ya se dieron cuenta, la mayoría de las enfermedades virales tienen una característica que son la secreción nasal, la tos, la fiebre, o sea, son como síntomas muy comunes para todas las enfermedades. Por eso es importante algo de claridad acá. Todos los casos sospechosos de viruela símica se le está haciendo un aislamiento de 21 días y de seguimiento. O sea, para que no se estresen que están por ahí en la calle, o sea, no, eso lo deben tener en cuenta. Dale. Una vez que la persona, digamos, presenta la erupción de piel, que pues es como el signo más característico, se envía de una vez a aislamiento, pues dice 21 días, pero si la lesión no ha desaparecido a los 21 días, el aislamiento tiene que continuar hasta el momento en que desaparezcan todas las lesiones de piel. Bueno, eso era todo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Creo que dimos respuesta a los 5 requerimientos, a los 5 aspectos que solicitaban en el oficio. Cualquier pregunta, pues adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los 2 funcionarios que nos ilustraron el día de hoy con este cuestionario. Y pues que nos dan una clara situación de lo que se viene trabajando en el tema de salud con estas 2 situaciones de COVID-19 y con el tema de la viruela del mono.
Vamos a dar el uso de la palabra a las personas. En este momento tenemos una persona por la comunidad, por favor, para que le demos el uso de la palabra. Señorita secretaria, por favor, ¿me recuerda el nombre? Astrid Gómez, edil. Señorita Astrid, por favor, puede pasar. Por 3 minutos tiene el uso de la palabra y le agradecemos su presencia. Buenos días, estimados ediles y edilesas. Gracias por la presencia de la Secretaría de Salud acá en la JAL. Bueno, pues en primera instancia sí me gustaría pronto profundizar un poco más las estadísticas en el tema de los casos acá presentes en Engativá. Y por otro lado, quería preguntarles en qué se basan o en qué plataforma para el reporte de los nuevos casos, o si solamente es la plataforma de la Secretaría de Salud, porque tengo entendido que hay una plataforma que es el Civigila, entonces no sé si esa va ligada con la del Ministerio o que es la plataforma PISIS, donde se reportan los nuevos casos. Entonces, pues en ese orden de ideas sí me causa curiosidad porque pues, digamos, son casos de personas que ya ahorita se dio apertura al tema de fronteras y demás. Entonces, si hay viaje al extranjero, ¿cómo se detectan esos casos o cómo? Porque si uno desea viajar, entonces a mí sí me preocupa un poco esa parte. Esas son las 2 preguntas y no sé si se puede resolver de una vez o pues pasar a de pronto a un posterior correo electrónico para dar su respuesta. Gracias. Doctor, permítame, vamos a continuar con el uso de la palabra de los ediles y al final damos respuesta a cada una de las inquietudes. Bueno, muy bien. En su orden solicita el uso de la palabra la edilesa Lilia Bella, el edil Cornelio, el edil Fidel y el edil Joan. Edilesa Lilia, por favor. Gracias, presidente. Bueno, una información que siempre tiene un gran valor y estar actualizado es fundamental. Entonces me alegra esta sesión. Yo tengo una pregunta relacionada, 2 preguntas relacionadas con vacuna. La primera, ¿cuántas personas no vacunadas han sido afectadas? Si hay algún rastro de que personas con vacunas tienen más o menos presencia del COVID o personas no vacunadas tienen más o menos presencia del COVID. Y segundo, frente a este nuevo virus del mono, ya existen alternativas tipo vacuna, tipo medicamento para ser tratado el mismo o tienen las mismas características para el tratamiento del COVID-19. Entonces sería importante conocer sobre ese particular. Yo pues seguiré insistiendo en que las personas que no tienen su esquema completo lo completen. Me parece que es una medida de protección importante. Y por eso es también interesante conocer cuáles son las características de los grupos, tanto vacunados como no vacunados, y qué porcentaje corresponde a cada uno de ellos. Gracias. Continuamos con el uso de la palabra, el edil José Cornelio Hernández. Gracias, presidente. Sí, agradeciéndole a los funcionarios de la SURRED, y se ve que todas las medidas que se tomaron para enfrentar este tema del COVID-19 produjo sus resultados. A mí escuché que hay pocos casos de personas graves, pero hay unos moderados. Esos moderados, esas personas que tienen esos síntomas moderados, que llaman moderados, ¿se encuentran hospitalizados o se les hace algún seguimiento especial para vigilarlos en su total recuperación?
Y un tema es, nuestro Bogotá es punto de atención para vacunación, porque ahí se está asistiendo varias personas, pero me encuentro con sorpresa que donde estaba el sitio de vacunación no está hoy. Y la gente le pregunta a uno, vengan, ¿dónde está ese sitio de vacunación que dicen que nuestro Bogotá y no lo veo? ¿Lo trasladaron? ¿A qué punto se trasladó exactamente? Y hay un mito. Yo personalmente tengo 3 dosis, no he mandado a poner la 4ª dosis, porque estaba en un banco Caja Social y había una reunión de adultos mayores no viejitos, sino adultos mayores normales como Pablo, Molano y como mi persona. Pero hablaban, decían los comentarios por teléfono, oía uno, que no se aplique la 4ª vacuna porque se aplicó la 4ª dosis y las personas se murieron. Yo conté 8 muertos en un momentico según todos los que estaban ahí. ¿Eso tiene alguna injerencia de verdad o no? Porque yo le decía a Joan, puede ser que esas personas tienen una enfermedad distinta o un síntoma distinto y les haya afectado o no, no se sabe, pero se murieron por alguna razón, un infarto, yo no, ¿qué voy a saber? Pero el mito es ese, la 4ª dosis, porque se traía una vacuna, por ejemplo, yo tengo AstraZeneca y la cambian por Pfizer o por otra vacuna. ¿Eso tiene algún problema interno para el cuerpo de las personas cambiar esa vacuna o no? Porque el mito existe y hay que hablar con la gente. Yo sí estoy dispuesto, por eso fui a nuestro Bogotá y no encontré el puesto con otras personas, pero de donde se vacunaba, que era en un 2º piso y era amplio el terreno, amplia la zona para que la gente hiciera ahí llenara sus documentos y se vacunara. Hoy no lo veo y lo estuvimos buscando por una parte y por otra y nadie da información. Entonces sería bueno en qué punto específico está ese punto de vacunación, porque mucha gente, a los habitantes de Engativá Pueblo y a los del sector de Muelle les queda cerquita nuestro Bogotá, y entonces tienen que venir a la 2ª dosis, me la puse allá en la gran estación, en las carpas que habían, pero la 3ª dosis sí en nuestro Bogotá porque queda cercano donde habito y donde la gente quiere asistir a ponerse esa 4ª dosis, pero sería bueno identificar el punto exacto donde está la carpa o donde está el sitio de vacunación. Y esperar, me tiene un poco tranquilo eso del virus del mono, de la viruela del mono, porque se dice, y la pregunta que hace Astrid es buena, las personas que vienen del exterior tienen la posibilidad o qué tratamiento o qué examen se le hace cuando ingresa al país para que no pase como el COVID-19, que mucha gente lo trajo fue de fuera. Y entonces hay un control en los aeropuertos, especialmente de Bogotá o del país, para vigilar ese tema, porque esto se puede crecer, ojalá no, Dios quiera que no, pero hay que estar alertas a ese tema de los colombianos y de los extranjeros que llegan del exterior de vacaciones o de hacer recorridos cuando ingresan al país. Si se les hace algún examen, se les hace alguna nota, se les pregunta de dónde vienen y si hay un conocimiento cierto de qué partes del mundo que visitan son los que más afectan a la población. Es eso, presidente. Muchas gracias. Continuamos con el uso de la palabra, el edil Fidel Ernesto Poveda. Gracias, presidente. Con respecto a COVID, creo que hay un análisis por entregar que todavía no se ha hecho, más o menos la compañera Lilia lo esbozó, y es verificar la efectividad de la vacunación. No debemos olvidar que acá la vacunación empezó bastante después de que hubo un influjo fortísimo del COVID en la población en general. Y
ya para el momento en que inicia la vacunación había una tasa altísima de recuperación propia por el propio sistema inmunológico de los ciudadanos. Por lo tanto, desde el punto de vista mío, yo soy biólogo, algo entiendo de epidemiología, no hay certeza clara de que en efecto la vacuna hubiera servido para algo, ¿sí? Por ese comportamiento, por los fríos números. Digamos, por fortuna, en nuestra población tan diversa, en nuestro país, la mortalidad, que es la tasa de muertos con relación con toda la población, es muy bajita, afortunadamente, en comparación como fue con Estados Unidos o otros países, que allá sí fueron casi de por ciento de muertos con respecto a la población total, aquí no. Y eso es muy positivo en el sentido de que, digo yo, antes de la vacunación se demostró que en este mestizaje que tenemos en este país hay una diversidad biológica que nos permite tener un aparato inmunológico fuerte, creo yo, es mi hipótesis, es mi hipótesis. Y pues verificando cómo era el proceso de vacunación, que a mí me asustó, consentimiento informado, eso a mí nunca me cuadró. ¿Por qué tiene uno que exponer que se acepta cualquier posibilidad de efecto de la vacuna cuando se supone que la vacuna es una cosa que ya está aprobada? Es decir, uno mismo, como ciudadano, sujeto vacunado, es parte del muestreo o del universo poblacional que va a ser analizado para ver si la vacuna sirve o no. Eso no es correcto ni es ético. Pero bueno, los números son los números. Afortunadamente, creo yo que ya así digan que va a haber quinto pico, creo que derrotamos la enfermedad. Creo que esta población de este país derrotó el COVID gracias a su sistema inmunológico. Y comparando con el comportamiento que hasta ahora muestra viruela del mono, no sabría yo si de pronto el organismo está preparado para esa viruela del mono, cuyo comportamiento de dispersión semejaría el del COVID, en el sentido de que es importado de regiones externas y depende de ingreso vía puertos. ¿Desde hace cuánto la segunda pregunta sería, ¿desde hace cuánto se está hablando de la viruela del mono? La tercera pregunta sería, ¿ese nombre símica se refiere a que solo afecta a chimpancés, orangutanes y gibones y gorilas, que son los simios propiamente dichos, o afectaría a otros primates? Lo digo porque, como bien lo decía la compañera, es una enfermedad zoonótica. Entonces, nosotros no solamente somos las víctimas de la zoonosis, son las otras especies. Y en nuestro país tenemos bastantes especies de primates que podrían resultar afectadas por esa enfermedad. Vayan a saber cómo, pero no son simios. No son lo que se llaman simios, nuestros primates no son simios. Entonces, si hiciera esa claridad, si ustedes la tienen, si afecta únicamente a simios y específicamente a cuál de todos los simios, y con esa se establece la relación zoonótica, o si puede afectar a todos los demás primates. Y por último, ustedes hablan de prueba nasofaringia. Debo entender que la viruela del mono, debo entender que ese virus también se deposita en las mucosas y por lo tanto implicaría usar tapabocas en caso de evitar cualquier estornudo que pudiera afectar a alguien. Gracias, presidente. Continuamos con el uso de la palabra el edil Joven y posteriormente el edil Fabián. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a los funcionarios que hoy hacen presencia acá. Ustedes mencionaron y nos mostraron las franjas que para la cuánta dosis se está atendiendo o se están vacunando de personas mayores a 50 años. Sencilla la pregunta. En esa franja entre 12 y 49 años se ha contemplado la posibilidad de que se aplique una cuarta dosis, o si no es entre los 12 y los 49 años, como se venía haciendo antes, entre los 40 y 50 años, por ejemplo, tomar una franja en especial más pequeña para vacunación, ¿se hace necesario o no se hace necesario? O se ha contemplado, por ejemplo, que esas personas entre 12 y 49 años que tienen diabetes, hipertensión, bueno, algunas comorbilidades, puedan acceder a esa vacuna a ese refuerzo a ese cuarto refuerzo. Simplemente eso. Gracias.
Continúa con el uso de la palabra Edil Fabián. Presidente, muchas gracias. De nuevo saludar a los invitados del día de hoy. Una pregunta muy concreta con relación a la disponibilidad de los biológicos, ¿sí? Saber en detalle esto de la disponibilidad. Hay dudas, hay personas que aún no se han puesto la segunda dosis, ¿sí? Y por ende, como ya hemos pasado ya varias fases de vacunación, estas personas indican que es muy difícil encontrar los biológicos para la segunda dosis. Es distinto para la tercera y cuarta dosis, le han indicado, pero para la segunda no. Entonces nos hablaban de los puntos, pero la pregunta que nos hacían era si en esos puntos qué disponibilidad hay y digamos cuál es los tiempos o la espera que deben tener para que un biológico esté disponible, ¿sí? Desde el momento que se acaba o que deja de estar como en disponibilidad. Esa es básicamente la pregunta. Muchas gracias, presidente. Fabián Peña. Bien, continúa con el uso de la palabra la ilesa Lina Ornella Pinzón. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo especial, doctor Alejandro, de la Subred Norte de Enfermería que nos acompaña, Danelli, y por supuesto la comunidad que ha hecho presencia para su intervención. No, es algo muy corto y su merced nos explicó muy bien, don Alejandro, el tema de las pruebas COVID, porque veníamos con por el pico de la pandemia, por supuesto, por los casos en aumento, siempre teníamos en las localidades puntos, puestos habilitados para las pruebas COVID, y pues las personas tenían acceso. Su merced nos explicaba muy bien que también hay unos requisitos de acceso. Pero entonces en la presentación nos mostrabas de pronto unos puntos generales en Bogotá, qué se espera, también para Engativá, cómo se va a seguir manejando, y ahora el tema con la viruela del mono también, cómo se está controlando. Nos decían un caso en Engativá, por supuesto que pues ojalá esto no despliegue más casos, pero sí cómo se está controlando también, que de pronto sí, cómo vamos a prevenir también en la localidad y qué se espera para nuestra localidad en este tema de la viruela del mono. Muchas gracias por sus respuestas. A usted, presidente, por el uso de la palabra. Bien, ¿algún otro edil solicita el uso de la palabra? No. Bien. Edil Fidel, por favor, me concede el uso de la palabra. Tome el uso de la palabra, por favor, presidente. Gracias. Bueno, agradecer al doctor Alejandro y a la enfermera jefe Danelli Duarte, quienes nos ilustran con un tema pero supremamente clave e importante con estas cifras al día de hoy, después de 2 años de pandemia. Para los ojos de muchas personas podría decirse que esto se acabó y que esto ya no continúa, pero las cifras muestran algo totalmente diferente a lo que la gente realmente está pensando. Hoy por hoy vemos un comportamiento totalmente ajeno de la comunidad. Vemos cómo surge un nuevo virus con el tema de la viruela del mono, y es allí donde otra vez volvemos a caer en el tema de que es importante el tema de los protocolos de bioseguridad. Desafortunadamente, como que volvimos a la rutina de siempre de nuestro desacierto, de no tener cuidado, de no tener este tema de precaución, lavado de manos y en fin, en general todo lo que conlleva al protocolo de bioseguridad, y ponerlo en práctica no solamente en nuestra casa, sino en los diferentes sitios donde estamos asistiendo. Y yo creo que allí es uno de los puntos importantes a los que hay que fortalecer, diría yo, en este momento por parte de la Subred Norte,
con el propósito de mitigar exactamente y reducir que estas tasas sigan en aumento y sobre todo lo que se avecina con la viruela del mono, a sabiendas de que, pues ya nos lo acaban de mencionar, tiene que ver mucho con el tema de contacto, a pesar de que pues, hay un contacto muy estrecho, nos lo decían, pero igual de todos modos hay un contacto en el transporte, en los diferentes centros comerciales, en diferentes eventos y sitios donde normalmente la comunidad acostumbra a frecuentar. Entonces es importante que este tema de protocolos tenga un refuerzo y más ahora con este nuevo virus que se avecina y que está cogiendo, digamos, fuerza y arrojando unas cifras importantes. La pregunta que yo les tengo en este momento es el comportamiento en vacunación de los niños, ¿cómo se ha dado? Fueron los últimos en la etapa de vacunación y realmente sé que en este tema de que ya superamos la situación, hubo como un relajamiento por parte de la comunidad y sé que hay muchos niños que quedaron con este tema de vacunación desprotegidos. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la acción que ha tomado la Subred Norte y la Secretaría de Salud, como dando esa garantía de que realmente tenemos cubierto esta población de niños, niñas y adolescentes? Con esto termino. Retomo la presidencia. Doctor Alejandro y enfermera jefe, Danelli, les doy nuevamente el uso de la palabra para que por favor nos respondan a cada uno las diferentes inquietudes que surgieron de esta sesión. Listo, entonces vamos. Voy a iniciar pues con las preguntas que hizo Astrid frente a las estadísticas. Específicamente, ¿cómo en qué quieres profundizar de las estadísticas? Porque nosotros presentamos lo de COVID o lo de viruela símica. Lo de viruela cívica. Las estadísticas de viruela símica, nosotros tenemos a nivel nacional un sistema de información que se llama el Civigila. Ese sistema de información pertenece al Instituto Nacional de Salud. Ellos publican un boletín diario de la viruela símica, que es el que está acá en la presentación, más o menos a las 4 o 5 de la tarde. ¿De dónde sacan ellos ese boletín? De la notificación que le realizan todas las entidades a nivel nacional. Ellos hacen una consolidación porque la viruela símica se notifica de forma inmediata. ¿Qué es eso? Que tiene que notificarse antes de 24 horas de que ya esté reportado el caso. Y pues en ese sistema, digamos que hay dos formas de ingreso. Ingresa uno como un caso probable, o sea, está con la sintomatología clínica, pero no tenemos los laboratorios para confirmarlos. Por eso es que en el reporte dice casos confirmados, casos descartados y casos investigados. Una vez que salen los laboratorios, cada UPGD, que debe decir cada hospital, cada municipio, hace el ajuste en el sistema Civigila, subiendo los laboratorios y diciendo este caso está confirmado, este caso está descartado. Civigila, que es pues la entidad nacional que hace parte del Instituto Nacional de Salud, él consolida todas las estadísticas y emite los reportes. Así es como se procesan esas estadísticas y de ahí es de donde nosotros sacamos las estadísticas. El Instituto Nacional de Salud es quien nos da línea técnica y aval cómo debemos nosotros atender una enfermedad nueva o emergente. La viruela símica no es una enfermedad nueva como el COVID, la viruela símica está desde los años 70. Es que este es un nuevo brote que se presenta en el mundo, pero en realidad ya han habido varios brotes. Lo que pasa es que pues como ahora los medios de comunicación son más masivos, entonces pues se visibiliza más, pero como tal es una enfermedad que ya existe hace más de 50 años. Bueno, teniendo en cuenta otra cosa es que la viruela símica es una enfermedad endémica de la parte central de África. Allá es normal como tener gripa. Para nosotros es nueva. Dime. Allá no es letal y es endémica, o sea, es normal como tener gripa, como tener aquí, digamos, dengue.
como tener tosferina, bueno, enfermedades naturales que para nosotros son comunes, para ellos es lo mismo allá. Lo que planteó la Organización Mundial de la Salud fue lo siguiente, que en el momento, bueno, que en Europa, en Canadá y en Estados Unidos hay personas que tienen uso de animales de compañía, animales exóticos, que esa fue la forma, o sea, esa es como una de las hipótesis de cómo salió la viruela símica de África al resto del mundo. Esa fue la hipótesis más fuerte, porque hay mucho tráfico de animal exótico, de compañía. ¿Vas a decir algo? ¿No? Ah, bueno, no, entonces sigamos aquí con las preguntas. Bueno, sigue, ya, ¿qué otra parte falta tuya para responderte? Lo de la estadística, ya. Ah, bueno, Engativá solamente tiene un caso. Bueno, algo importante. Entendemos que en el momento de COVID, pues COVID es algo distinto porque fue una pandemia mundial, fue algo que fue como abrupto, fue muy, bueno, abrupto y como explosivo, cosa que no es lo mismo con la viruela símica. Son dos como temas diferentes. Dale. El comportamiento, digamos, no podemos comparar porque el comportamiento de las dos enfermedades es totalmente diferente. El COVID tiene un periodo de incubación más corto, la transmisibilidad es muchísimo más rápida, entonces por eso fue el contagio tan rápido. La viruela símica tiene un periodo de incubación que va hasta 21 días, que puede transmitirse hasta los 21 días. Entonces, las personas no empiezan a desarrollar las lesiones de piel sino hasta después de que ya aparece la fiebre. Los primeros síntomas son muy inespecíficos, se pueden confundir con una gripa o con cualquier otra enfermedad. Los casos, pues hasta ahora solo llevamos 20 en el país. Lo más importante ahí pues son las medidas de control, las medidas de prevención, lavado de mano, aislamiento. También pues tenemos que, sobre lo del control de aeropuertos, en el momento pues no hay una forma de saber a ojímetro, uno sí sabe si la persona viene con un síntoma de viruela símica o trae un síntoma de gripa para hacer un control. En los puntos de entrada de aquí de Colombia no se están haciendo exámenes específicos, porque los exámenes de viruela símica se hacen 3 exámenes. Un examen de sangre, que en el examen de sangre lo que procesan es el procesamiento de PCR, que lo que buscan es, esa PCR es una proteína que es específica de ese virus, que solamente viene en el virus, en la capita del virus, entonces en el examen de sangre buscan eso, que esté esa proteína. También se hace un examen de las lesiones de piel. Entonces, de la lesión, digamos, si ya tiene una vesícula, se toma el líquido, el exudado de la lesión o las costras, que se hace también por raspado, y eso se analiza, también se procesa por PCR para el virus específico del virus del mono. Y se hace un hisopado orofaríngeo, que se ha observado que pues en este nuevo brote que apareció, generalmente a veces se presentan lesiones en el fondo de la garganta, entonces por eso es que se está haciendo el hisopado orofaríngeo, porque pues cuando se hace el hisopado se recoge cierto exudado de esas lesiones y se procesa también por PCR. Pero en los aeropuertos pues no se está haciendo ese control porque no hay forma de saber si no tiene unos síntomas que digan son característicos, porque se puede confundir con muchas otras enfermedades. Por eso es que se hace un diferencial, es decir, se hacen laboratorios para todas las otras enfermedades eruptivas para saber si es o no es, saber qué enfermedad es específica, porque todos los síntomas son muy, muy parecidos. Es decir, primero se descarta sarampión, rubeola, COVID, y ahí se hacen simultáneo, pero eso es como los que salen más rápido. Bueno, otra cosa con respecto a las salidas y entradas. O sea, la viruela símica la han relacionado a las conductas sexuales no convencionales, grupales y ese tipo de cosas, relacionados a las investigaciones epidemiológicas de campo que se han realizado. O sea, lo que se le ha preguntado a los pacientes como tal. Realmente la Organización Mundial de la Salud plantea que el contagio de persona a persona tiene que ser un contacto muy estrecho, casi que de pareja, para que se dé. No es que yo tosí aquí y ya les dio viruela símica a todos.
Es más o menos el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud frente a esa enfermedad. No es como el COVID, que el COVID sí uno puede estornudar en un lugar donde no hay suficiente distancia y sí es más contagioso. Eso es algo importante. Dale. Bueno, por eso es que el control aeroportuario no ha sido tan sencillo por esa característica. Y por lo que decía la compañera, son muy inespecíficos el tratamiento, dale con el tratamiento. Tratamiento como tal no hay específico para la enfermedad, no hay. Lo que se hace es tratamiento de los síntomas. Una vacuna para la viruela del mono tampoco hay. La viruela del mono viene del mismo género. ¿Se acuerdan que en los años 70, 80 se aplicó la vacuna de la viruela? Se erradicó ese virus a nivel del mundo. Ese es el mismo, digamos que son de la misma familia los dos virus, por eso se llama viruela. Las personas que alcanzaron a vacunarse, según lo que dice la OMS, tienen cierto grado de protección para esta enfermedad porque, pues, como son de la misma familia, entonces crean anticuerpos parecidos. Pero vacuna como tal todavía no hay para la enfermedad ni un tratamiento específico. Lo que se hace es tratamiento de síntomas y pues en caso de que se presenten complicaciones que son pues las sobreinfecciones de la piel o neumonías, pues se tratan las complicaciones, pero un tratamiento específico pues no existe. Una pregunta importante que fue la relación vacunación, que la hicieron dos, la hiciste tú y la hiciste tú, vacunación versus presencia de COVID nuevamente. Ese análisis no lo han realizado en Colombia. No se da desde ese análisis, no se han mostrado resultados todavía. Probablemente se haya analizado, pero todavía no hay resultados contundentes. Ese análisis lo hicieron en Europa, y en Europa porque allá cruzaban, otra de las preguntas era porque cruzaban vacunas. Inicialmente Colombia no se podían combinar vacunas, decían que eso era un error de protocolo. Pero en Europa comenzaron a combinar las vacunas y se dieron cuenta que había un incremento en la protección de la prevención del COVID. Y después de que en Europa salió eso, pues comenzamos nosotros a aplicar como la misma como metodología, y fue cuando comenzamos a cruzar Pfizer con AstraZeneca, AstraZeneca con Moderna, Moderna con Pfizer, porque se suponía eso incrementaba la protección para la persona frente al COVID. Eso fue, pero esos estudios se hicieron fue en Europa. Esos estudios en Colombia todavía no han salido resultados de esos estudios. Pues no sé si los habrán hecho, pero pues no sé quién tenga pues el dinero, porque eso todos saben que hacer un estudio de ese tipo requiere mucho recurso, tecnología, bases de datos, mucho dinero, y pues no todas las corporaciones están dispuestas a hacer esas actividades, dado que no son gratis. Bueno. Entonces vamos aquí, ya respondemos a la de Lilia, las preguntas. Pocos casos. Doctor, permítame un momento que hay una pregunta para esa respuesta que nos está ofreciendo. Sí, la otra pregunta era si hay ya algunos datos que puedan señalar que, por ejemplo, la mortalidad está más presente en personas vacunadas o no vacunadas. Eso, por ejemplo, es un dato que sí se puede tener a la mano porque eso lo brinda la institución a donde va llegando la gente. Sobre eso, ¿qué hay? La mortalidad como tal se ha concentrado en aproximadamente el 80% en personas adultas mayores. En teoría, hay menos mortalidad en las personas vacunadas, en teoría. Pero es muy difícil hacer porque eso tocaría hacer, un cruce realmente, en un estudio donde se cruzan las personas vacunadas
la cédula de las personas vacunadas con la cédula de las personas muertas para saber si los que estaban fallecidos están vacunados. Son dos bases distintas. Pero en teoría, o sea, lo que se ha planteado desde el Ministerio de la Protección Social es que las personas vacunadas presentaron menor mortalidad y menor complicación, menores complicaciones. Que esa fue la apuesta que le hicieron a la vacuna, a todas las vacunas. No era que me evitara que yo me enfermara, sino que me evitara que me complicara. Esa fue la apuesta que le hicieron a todas las vacunas de COVID. Más que el evitar el contagio, fue el evitar las complicaciones posteriores al contagio. Bueno, el punto de Bogotá, dicen que está en el segundo piso en una IPS, que ese punto lo abrieron ayer. O sea que si, no sé si nuestro Bogotá, ese punto lo abrieron ayer. Me dice, si fueron antes, pues estaba cerrado, porque hay que recordar que la vacuna COVID, la vacunación COVID estuvo hasta hace 4 meses en forma. Ya de ahí se comenzó a sectorizar a las EPS y ya no eran todos los mismos puntos. O sea, hasta ayer abrieron ese punto. Tercero, no aplicarse la cuarta dosis. Lo de la mortalidad y la vacunación es algo, es un mito que se creó en diferentes espacios. No era, o sea, porque es que aquí sí se hizo un estudio en el cual se planteaba que la mortalidad se estaba dando en adultos mayores con comorbilidades, la mortalidad inicial. Eso era algo que se sostuvo durante mucho tiempo, se estaba dando en adultos mayores con comorbilidades. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que las comorbilidades, hay casos que son coincidentes, no directamente relacionados a la enfermedad. Es decir, yo estoy propenso a que hoy en la tarde me dé un paro cardíaco y ayer me encontraron que tenía COVID. O sea, no es el COVID el que me mató, sino el paro cardíaco el que me mató. Lo que pasa es que hay enfermedades que van como relacionadas y como concomitantes que no se puede relacionar directamente al COVID ese tipo de mortalidades, porque muchas de las personas que murieron tenían fallas renales, tenían fallas hepáticas, tenían accidentes cerebrovasculares, es decir, derrames cerebrales, infartos, muchas cosas de esas, y bueno, salieron positivos, pero no quería decir que el COVID los hubiera matado como tal, sino que tenían otras cosas de base que pudieron tener un mayor porcentaje que ver con la mortalidad de esa persona que el COVID. Bueno, tercero, cambiar la vacuna. Eso les estaba contando. El cruzar las vacunas o combinarlas fue un estudio que hicieron en Europa y por eso se comenzó a hacer acá. Porque allá vieron que cuando lo que pasa es que hay otra cosa y es las casas comerciales que hacen esas vacunas. Pues todas las casas comerciales, usted sabe que lo comercial tiene convenios con cierto tipo de cosas y hay personas que tienen mucho más cercanía y mucho más flujo. Por ejemplo, Pfizer es una casa matriz mundial. Entonces, que otra casa comercial presente una vacuna que no tenga la misma fuerza de Pfizer, pues obviamente pues Pfizer tiene mucho más fuerza comercial y es la que genera casi todas las vacunas del mundo. Entonces, que decían que era una más buena que la otra, son diferentes porque tienen contenidos distintos. Las vacunas no todas tienen los mismos contenidos y eso hay que entenderlo. Que eso es algo que no se planteó en los medios y era que las vacunas todas tenían diferentes componentes. Afectaban el virus, pero con diferentes componentes. Por eso no era que una fuera mejor que otra. Y cuando las combinaron, se suponía que hacían una mejor acción de prevención. Bueno,
Vacunación, el porcentaje de vacunación que se enfermó, ya está. La certeza de que, no hay certeza que si me vacuno haya servido para algo. Como siempre, las vacunas, la mayoría de vacunas tiene un porcentaje de efectividad del 95%. Eso es en la mayoría de vacunas. Quiere decir que por cada 100 personas que yo vacune, a 5 la vacuna no les hizo nada. O sea, es como si no se hubieran vacunado. Por eso es que manejamos un concepto que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, y por eso es que decimos que todos nos vacunemos, porque si todos nos vacunamos, eso evita que ese 5% a las que las vacunas no se le hizo nada, se contagie. Y otra cosa importante que era lo que decía el doc Ernesto. Sí, probablemente en Colombia y no solo en Colombia, en Latinoamérica, el comportamiento del virus fue distinto que en Europa en cuanto a contagio y en cuanto a mortalidad. Y eso se tiene sustentado en estudios brasileños, lo que su merced dice. Probablemente nosotros tengamos un componente distinto. Bueno, y otra cosa es la forma de las pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales de Europa son pirámides regresivas, que son grupos de adultos donde casi no hay niños. Las pirámides poblacionales latinoamericanas son pirámides en ascendentes, son pirámides triangulares, triangulares con la punta hacia arriba. Las de Europa son triangulares con la punta hacia abajo, no hay niños. Obviamente, bueno, con respecto a los niños y la vacunación, en este momento la Secretaría de Salud tiene un convenio con los colegios y se está vacunando, haciendo jornadas de vacunación en todos los colegios públicos. Obviamente eso tiene un cronograma, para eso se está haciendo en todas las localidades. Hay algo que se nos ha dificultado y es que, por ejemplo, se necesita consentimiento informado o acompañamiento de los adultos para vacunar los niños, y hay niños que los papás trabajan y lo mandan al colegio, se le olvida el consentimiento, y eso es un problema. Otra cosa con respecto a lo que nos hablaba el doc también, los consentimientos. ¿Por qué firmábamos consentimientos informados? Todos los medicamentos tienen unos fallos o márgenes de error que pueden generar diferentes externalidades o colateralidades. En ocasiones pueden ser accidentes cerebrovasculares, pueden ser fallas hepáticas, fallas en los factores de coagulación, y por eso es que las vacunas y la mayoría de medicamentos tienen un papel gigante que se llama inserto, que es un papel como así, y que la letra es chiquitica, casi siempre en inglés o en portugués. Y ahí dice contraindicaciones. Este medicamento no se debe colocar en personas con tales y tales características. O este medicamento me puede causar falla hepática, falla renal, falla en el 0.05% de los vacunados. Por eso es que se firma el consentimiento informado. En caso que haya una externalidad negativa en un paciente, y si ustedes se dan cuenta y han leído en algún momento esos documentos, porque yo sí los he leído, dice: la casa comercial no se hace responsable de las contraindicaciones expresadas en el inserto. Incluso en el año 2000, que entró más o menos como en el segundo año del tiempo del presidente Duque, se firmó un acuerdo con las casas comerciales de las vacunas, donde ellos no se hacían responsables, y eso quedó oficial. Por eso, o sea, eso no es, eso es simplemente acuerdos como de los jefes de Estado, porque eso no solo lo firmó en Colombia, eso se firmó en toda Latinoamérica y en la mayoría de países, en África. O sea, eso fue algo general para evitarse en esos problemas, porque las casas matrices estaban generando vacunación para todo el mundo, entonces ellos no podían hacerse responsables, ellos no querían hacerse responsables de ese tipo de cosas. Bueno, tercero, sí,
Bueno, el uso del tapabocas y bueno, que si la viruela símica está solo en los monos. Pues inicialmente es un virus propio de los primates. Se le puso viruela símica porque el primer brote que se registró en los años 70 en África se presentó en un grupo de monos cautivos, en un grupo de simios cautivos que tenían en una reserva en África. Por eso se le atribuyó el virus, pero no es exclusivo solo de los primates. También se ha visto que se ha presentado en ardillas y en ciertos roedores, pero pues es muy propio de la región africana, porque hay, digamos, como dos cepas diferentes. Como decía el compañero anteriormente, pues se extendió por el mundo debido pues al tráfico ilegal de animales, que es una de las principales teorías que se tienen. Este no es el primer brote. En el año 80 se presentó un brote en Europa. En África pues es una enfermedad que siempre ha estado presente. En Estados Unidos en el 2000 hubo un brote, hubo más o menos unos 90 casos. Pues lo que se tiene, lo bueno pues de este virus, por así decirlo, es que la tasa de letalidad es muy baja, muy baja. También pues haciendo inferencia un poquito en lo que decía el compañero de la vacuna y lo de los consentimientos informados, ¿por qué pues se firma eso también? Porque pues todos los organismos no responden de la misma forma, digamos, cuando les aplican un medicamento o cuando les aplican una vacuna. Por ejemplo, un antibiótico. Hay personas que les aplican penicilina y no tienen ningún problema. Pero hay personas que son alérgicas a la penicilina y en el momento de que se les aplique ese medicamento hacen una reacción alérgica severa que puede producir un paro respiratorio. Entonces, todos los sistemas de defensas, todo nuestro sistema de defensas no son iguales. Por eso es que también las personas responden de una forma diferente a las vacunas. Por eso es que está ese margen del 0.5% que no tienen la replicación de defensas, que no generan los anticuerpos cuando se les aplica la vacuna, es por eso, porque hay sistemas de defensas que no generan el mismo número de defensas al aplicarle la vacuna a otros. Es algo diferente, es algo que hace parte de la genética de cada persona. Entonces, cuando una casa fabricante hace vacunas así para la población general, hay personas que, digamos, tienen por lo menos, por ejemplo, la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza está hecha a base de la proteína del huevo. Hay un número muy pequeño de personas en el mundo que son alérgicas a la proteína del huevo. A esas personas no se les puede aplicar la vacuna de la influenza y hay personas que no saben. Entonces, cuando les aplican esa dosis, cuando están pequeñitos, es que ellos descubren que son alérgicos porque hacen alguna reacción. Entonces, por eso es que se solicita la firma del consentimiento informado. Cuando ustedes le realizan un examen de sangre, cuando le hacen la citología a las mujeres en cada año que se debe hacer, a uno le hacen firmar un consentimiento informado y le dicen que los riesgos del procedimiento son, digamos, sangrado o alguna cosa, le explican a uno todo el riesgo y le dicen, usted conoce los riesgos del procedimiento, entonces usted acepta los riesgos para realizarse el procedimiento. Como tal, eso es lo del consentimiento informado. ¿Qué pregunta? Ya, voy con la otra. Respecto a la implicación del uso del tapabocas, se está evaluando desde el Ministerio de la Protección Social si es necesario epidemiológica y clínicamente volver al uso del tapabocas permanente. Eso es algo que en este momento se está haciendo un análisis. Eso generalmente no sale así porque sí. O sea, eso se hace primero un estudio del contagio, de la dispersión, de cuántas personas se contagian por una persona que esté a cuántos metros. Esa es como la forma que se hace ese análisis. Eso se está evaluando en el momento. Lo que pasa es que como ya estábamos adaptados en el momento de la pandemia a utilizar tapabocas, pues en algunos medios y en algunos lugares dicen, sí, en lugares cerrados se utilicen tapabocas, pero se está haciendo un análisis, porque eso también es un análisis tanto clínico como económico, porque es el generar la venta y la compra y el aprovisionamiento, porque los tapabocas, pues algunos los hacemos en Colombia, pero no todos se hacen en Colombia y algunos se importan desde diferentes lugares del mundo. Eso es algo importante. Con respecto a lo que dijo el edil Johan frente a la franja de la dosis de... no está el edil, ahorita le contestamos. Si se ha pensado en personas menores de 50, muy probablemente cuando se complete el esquema de vacunación en los mayores de 50 se adapte y se evalúe otro quinquenio, digamos de 45 a 50, y así como hicieron con la pandemia.
Lo que pasa es que estamos en este momento, digamos, los picos fueron de esta manera, fueron así, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto apenas está aquí levantando. Entonces, ese es el análisis que está haciendo el Instituto y el Ministerio de la Protección Social para saber si plantean contratos de vacuna masivos más grandes. O sea, están esperando es qué reacción tiene este pico porque es que lo que en este momento se habla, no se habla de un pico, sino se habla de un incremento sostenido de casos. Esa es la palabra técnica como se habla para lo que está pasando ahorita. Lo que pasa es que en los medios masivos hablan de pico, pero realmente es un incremento sostenido de casos. Todavía no podemos hablar de un pico. Pero entonces estamos en espera. Respecto a la disponibilidad de biológicos, pues esto obedece al pico, si se va a dar o no se va a dar. ¿Cuánta será la espera? Pues la espera, yo me imagino que es que, según la Organización Mundial de la Salud, con la vacunación que hay en la mayoría de países, la presencia de un nuevo pico no se esperaba. O sea, por la cantidad de porcentaje de vacunación. Ya tenemos en teoría una relativa inmunidad de rebaño, aunque solamente estamos subiendo como hasta el 80% de la vacunación. Pero ya hay un número importante de personas en la población vacunada. Hemos tenido una característica importante y son los movimientos antivacuna, que uno cree que no, pero esos movimientos generan fuerza y generan presión y uno a uno se van sumando y cuando usted se da cuenta, cerca del 20% de la población, el 15% de la población hace parte de ese movimiento antivacuna, que no se quiere vacunar. De ninguna de las, dime. Listo. La edil, ¿cuánto es la espera? La edil Elena preguntó pruebas COVID. Bueno, frente a las pruebas Lina. Lina. Listo. Frente a las pruebas COVID en este momento se están haciendo 10.000 pruebas, creo que semanales o mensuales, no sé, en el distrito, así abiertas. Lo que pasa es que se están haciendo con la restricción de que tengan prescripción médica, porque pues mucha gente repite prueba solamente como por sentirse si está sana, y esa no es la idea. La idea es como evaluar en las personas que tienen sintomatología si realmente tienen el virus o no. Y esas pruebas ya están muy limitadas en este momento. Con respecto a las pruebas para viruela del mono, solamente se están haciendo pruebas en personas que tengan síntomas y que tengan síntomas de piel, o sea, que ya tengan la lesión de piel, porque pues los primeros síntomas son muy inespecíficos. Y pues entonces se hace, digamos, esa persona acude al médico con fiebre, dolor de cabeza, su inflamación de ganglios y que le empezaron a salir unas ronchitas, unas lesiones en su piel. Entonces el médico le pregunta sus antecedentes, si tuvo antecedente de viaje, si tiene conductas sexuales de riesgo o si tiene pues alguna enfermedad de base. Para descartar cualquier otra cosa, porque pues como mencioné anteriormente, se parece mucho a las otras enfermedades eruptivas como la varicela y el sarampión, de una vez le toman pruebas para todo. Entonces se les hace 3 pruebas, se les hace sangre, se les hace un hisopado orofaringio y se les hace una prueba de las lesiones de piel. Eso generalmente se demora por lo menos unos 3 o 4 días en procesarse porque pues tienen que montar todas las pruebas para todo y mientras eso cultiva y sale se demora siempre un poquito. Entonces a esa persona cuando acude a consulta de una vez él sale con su orden de aislamiento mientras tenga las lesiones en piel. Se dice que 21 días porque generalmente tarda eso en desaparecer, pero hay personas que les demoran más las lesiones de piel hasta que no se les caigan todas las costras. Entonces es aislamiento hasta que se les caigan todas las costras. Ya está todo. Pues de ahí lo importante es más que todo las medidas preventivas cuando la persona esté aislada en su hogar. Lavado de manos,
si tuvo contacto estrecho, pues digamos, a ellos se les hace énfasis en el reporte de contactos, porque pues como se ha observado el comportamiento epidemiológico, son personas que tienen conductas sexuales de riesgo, múltiples parejas sexuales. Cuando se hace la investigación o cuando llegan a consulta, a veces no suministran pues la información completa, digamos, con qué personas tuvo relaciones sexuales, porque eso se considera un contacto estrecho, o con quién estuvo en una fiesta, porque tiene que ser un contacto muy estrecho. Entonces, epidemiológicamente, pues se debe hacer un seguimiento a los contactos y se hace un seguimiento a los contactos durante 21 días. Entonces, lo más importante en este momento que estamos haciendo es enfocándonos en la educación y pues si se presentan, más que todo, se ha visto que se presentan grupos poblacionales de 20 a 40 años, que es la población que está más afectada. En los niños lo que se ha visto cuando se presentan erupciones y acuden es que es más varicela, sarampión, es otras patologías. Acá en Colombia los casos que tenemos confirmados son en grupos de 20 a 40 años. Entonces el énfasis es más que todo en la educación y en lavado de manos y el aislamiento. Para terminar con respecto a lo que dijo el doctor Pablo frente a los protocolos de bioseguridad, pues lo que planteábamos lo está estudiando el Ministerio de la Protección Social, porque sacar una resolución de esas implica, bueno, ciertas... sacar una resolución de el uso obligatorio de medidas de bioseguridad, eso pues genera una... Aunque para uno, en teoría es un papel, administrativamente tiene que tener un sustento técnico porque es una resolución que no puede salir así como de la noche a la mañana. Sí, el uso de las medidas no farmacológicas reduce el aumento de los casos, eso es cierto, y eso se ha evidenciado. Y la vacunación con los niños sí se está trabajando en los colegios, se está trabajando en los jardines, pero lo que les decía, tenemos inconvenientes con los niños que no les aportan el consentimiento informado o los papás no están dispuestos a que los vacunen, que eso es otra cosa importante. Creo que hemos abordado la mayoría, sí, todos los casos, alguno faltó, alguno que no le... Disponibilidad de biológicos. La disponibilidad de biológicos en este momento se tiene programada para o sea, lo que pasa es que la presidencia evalúa cuántos colombianos hay mayores de 50 y hace un contrato para comprar esas vacunas, todos esos mayores de 50. Eso ya está programado presupuestalmente en el momento. Pero, por ejemplo, los que vienen menores a 50, esos toca hacer estudio e irlos incluyendo en el presupuesto. Entonces, los mayores de 50 sí están. Por eso es que los de 12 a 49 años requieren que tenga una prescripción médica para la vacunación. Y son personas que en teoría deben tener comorbilidades como cáncer, fallas hepáticas, fallas renales, VIH, accidentes cerebrovasculares, lupus, mejor dicho. Esas personas sí están incluidas en la vacunación porque los médicos generalmente hacen esas prescripciones. Para los que no, es para las personas que somos, pues, entre comillas, sanos, que no tenemos ninguna prescripción médica. Para los mayores de 50 sí está, para los menores de 50 está pendiente de disponibilidad, como de justificación técnica, epidemiológica y clínica. Doctor, una última pregunta, pues por cuestiones de reglamento, la hace la señorita Astrid Gómez, y pues se la transmito porque pues ya por cuestiones de reglamento no le puedo dar nuevamente el uso de la palabra. Ella pregunta, ¿a qué se debe tanto rebrote en el mundo? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, ya lo dejo a consideración. Esta pregunta habría que hacérsela. Pues, bueno, esa es una pregunta complicada, está en estudio porque pues
Hay muchas teorías y pues se ha visto que hay muchos factores que contribuyen a los rebrotes. No solo de COVID, sino pues de otras enfermedades y la presencia de enfermedades emergentes. Un punto es que se tiene, que es el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, porque estamos desalojando animales nativos de su hábitat natural, y ellos tienen que migrar hacia otros lugares, hacia las urbes. Entonces ellos tienen unas enfermedades propias de ellos, que en el momento en que ellos migran a las urbes, esas enfermedades tienen que adaptarse, mutan y pues contagian a los humanos. También la calidad de vida, la calidad de la alimentación, también los hábitos de ejercicio, porque pues en la época de antes, nuestros abuelos, los alimentos que ellos consumían no tenían tantos químicos procesados. Entonces eso también es un factor, todo eso es en estudio, pero pues son algunos de los factores que se mencionan en algunas publicaciones. También está pues la población actualmente es muy sedentaria, no hacemos ejercicio, no hacemos actividad física. Si tenemos que ir a la tienda y tenemos el carro y la tienda queda a 3 cuadras, se prende el carro y se va en el carro a la tienda en lugar de ir caminando. Eso también contribuye, porque pues si nosotros no tenemos nuestro cuerpo sano, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad pues nos va a enfermar más rápido y nos podemos complicar más. Por eso es que pues también las vacunas se priorizan por cohortes, porque se ha demostrado que las personas que padecen alguna enfermedad, tienen alguna comorbilidad presente, tienen mayor riesgo de complicarse y pues de fallecer a causa de cualquier otra enfermedad que una persona que entre comillas esté sana. Digo entre comillas porque pues la calidad de la alimentación, la calidad del aire y pues nuestros hábitos saludables no son los mismos. Pero pues como tal un factor claro, establecido que diga la OMS es por esto, no hay. Esos son múltiples teorías dependiendo pues de qué enfermedad se presente. Aquí me informan que el punto de Titán está activo hasta el domingo, porque la IPS Forja cierra el punto en Titán, para que lo tengan en cuenta. Nuestro Bogotá, que está en Proyector Salud en el segundo piso, está con normalidad, y Portal Calle 80, que se llama Cuidarte, sigue con normalidad. Sí, la globalización trae muchos inconvenientes. Nos parece chévere porque fluye más la información, pero hay muchas cosas, como decía la compañera, que por la migración tanto de personas como animales, estamos expuestos a patologías que no conocemos, que para otros lugares son endémicos o normales, pero para nosotros no, y por eso nos afectan de esa manera. Bueno, muy bien. De esta manera le agradecemos al doctor Alejandro y a la enfermera jefe Danelli Duarte, que nos ilustraron el día de hoy, nos acompañaron con ese tema tan importante en lo que tiene que ver con COVID-19 y el tema de la viruela del mono. Con esto terminamos, no hay más solicitudes del uso de la palabra. Resueltas todas las inquietudes, pues le agradecemos a los funcionarios. Estaremos muy próximos, muy atentos a convocarlos en una próxima ocasión con el propósito de seguir mitigando y seguir cómo avanzamos en estos temas de salud para nuestra comunidad engativeña. Agradecemos y quedan cordialmente invitados para una próxima convocatoria. Muchas gracias. Con esto terminamos el tema principal. Si gustan, pueden retirarse. Muchas gracias. Buena tarde. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, listo. Señorita secretaria, por favor, pasamos al siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Solicita el uso de la palabra la iglesia Lilia Bella. Dos temas. El primero de ellos es que hoy se llevó a cabo una reunión sobre el tema del puente Florida UPZ 74 a las 9 de la mañana en la calle 64 con Río Bogotá. Y a esa visita, a esa citación que hace un grupo de ciudadanas y ciudadanos, asiste la CAR, la Secretaría de Ambiente, la empresa Acueducto, el IDU e IQ, o sea, las entidades que deben hacer presencia en la JAL.
y lo hacen en una hora exacta en que la JAL no puede asistir, ninguno de nosotros puede ir porque estamos en presencialidad. Y me parece pues lamentable esto, dado que la JAL ha estado muy pendiente de este tema. Entonces, que no se considere correctamente la JAL. Yo opino que la JAL debería citar en el mismo sitio a los mismos servidores que asistieron hoy para que nos den el informe a la corporación e invitar comunidad. Pero porque esto me parece absurdo, de verdad, muy molesto eso. Entonces, bueno, primer tema. El segundo es que las consejeras territoriales de planeación nacional tenemos un encuentro en Ibagué en días hábiles. Son 3 días con hospedaje, con transporte, todo lo que tenemos previsto en el CTPD también y en muchas alcaldías que financian la ida a este tipo de eventos. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo sesionar virtualmente. Entonces me tocaría abstenerme de asistir a un evento que es bien importante. Entonces creo que este punto vale la pena que lo revisemos, porque qué tal que un día inviten a otro edil que esté delegado en visita al sismo, no sé, a un encuentro en Medellín, y entonces no puede ir tampoco, no puede ir nadie en las GAL. Entonces, no, yo doy el ejemplo ahí como para que no quede pues que es solo un interés. ¿Por qué? Porque somos delegados y delegadas de la JAL. Esto no es invitación individual. Entonces yo la dejo ahí para que miremos, porque eso es como la otra semana. Entonces... Edil, continuamos con el uso de la palabra del edil Fabián Peña. Presidente, gracias. Para convocar mañana 9:30 de la mañana, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. El tema principal será el saneamiento, los avances frente al saneamiento predial del Colegio Simón Bolívar. Entonces está invitado el Ministerio de Vivienda, el DADEP, la Secretaría de Educación, el colegio. Fue el cambio que hicimos con la ilesa Jessica el día de ayer. Por reglamento nosotros tenemos nuestra comisión de educación los días martes, pero por la actividad propia del día de ayer se hizo el cambio para mañana jueves. Entonces por eso estoy citando 9:30 de la mañana, presidente. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera damos por terminada la sesión del día de hoy. Le voy a pedir un favor a los ediles y edilesas, esperen un momentico, necesito algo para consultar fuera de cierre. Con esto terminamos, señorita secretaria, siendo las 11:17 de la mañana. Damos por terminada la sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, el día de hoy, 3 de agosto de 2022. Muchísimas gracias, honorables colegas, y un feliz día para todos y un saludo especial a la comunidad engativeña también. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz día para todos. Pablo.